¿Qué tal, Pedro? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo, ¿cómo te va? Una aclaración previa, yo soy abogado. Ah, sos abogado, es verdad, Soy Disculpa, abogado. Sí. Siempre atravieso por la misma confusión. Bueno, sí, pero es verdad, es abogado. Bueno, Pedro, a ver, cuando a usted lo despidieron del Banco Central de la República Argentina, usted venía marcando discrepancias justamente con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, porque usted aseveraba que llevaban una política monetaria equivocada, ¿no? Sí, así es, en distintas oportunidades, y esto yo lo he contado y he planteado en el directorio verbalmente y por escrito también. Le expliqué al presidente del Banco Central mi preocupación respecto de, en primer lugar, si ustedes recuerdan, cuando el gobierno decide salir de la desregulación cambiaria, mal llamada cepo, en aquel momento sube la tasa de interés al 38% y empieza un proceso orientado a desregular todas las normas de índole cambiaria que estaban previstas para evitar justamente el ingreso de capitales especulativos al país, que, como era obvio, y le decíamos en aquel momento al presidente, si usted sube la tasa de interés al 38% y abre el mercado de cambios, evidentemente los capitales que lleguen van a volverse netamente especulativos y van a empezar a generar una masa de deuda en el pasivo del Banco Central, que en algún momento, cuando cambien las condiciones externas, le van a quitar a usted, como presidente del banco, capacidad de maniobra sobre el manejo de la política monetaria. Esto es algo que saben todos los economistas, que yo le he explicado en varias oportunidades al presidente del Banco Central, le he mostrado datos precisos sobre esto, y creo que lo que ha pasado en estas semanas, que estamos viendo, es un poco el reflejo de una situación en la que se plantea un escenario de ajedrez donde hay prácticamente un jaque al rey, del cual obviamente, como en cualquier jaque, a menos que no sea un jaque mate, se puede salir a través de una medida bien coordinada. Pero en este momento el jaque está planteado y consiste fundamentalmente en que el gobierno apostó tanto por la especulación financiera en torno a, por un lado, valorizar la rentabilidad de los grandes sectores del mundo de la finanza y de los tenedores de posiciones dolarizadas que fueron volcándose hacia la especulación en la letra del Banco Central, y por el otro lado tratar de bajar la inflación con una tasa de interés descomunal, cuando no logró bajar la tasa de interés y los mercados tomaron cuenta de que las posibilidades reales del gobierno de bajar la tasa de interés por debajo de los límites impuestos en cada una de sus metas, que además fueron modificadas a lo largo del tiempo, el mercado, a la más mínima combinación de elementos adversos a nivel internacional, se empieza a retirar. Y lo que estamos viendo justamente es esa trampa, porque el Banco Central o sigue subiendo la tasa de interés para tratar de traccionar a los capitales en el mercado local, o los mercados se van directamente al dólar y fugan hacia la caridad. Y por eso es una trampa, porque justamente el gobierno, que tiene a través del Banco Central diferentes herramientas de intervención en el mercado de cambios, en el mercado financiero, lo que hizo fue perder esas herramientas de intervención a través de la desregulación de la cuenta de capital, que es un dato elemental y central, que está explicando lo que pasa de fondo en la Argentina con el movimiento del dólar, y perder también la intervención en el mercado de cambios, porque recuerden que una de las grandes herejías de este Banco Central, según la política oficial del BCRA, consistía en intervenir en el mercado de cambios. Estaba muy mal visto intervenir en el mercado de cambios a lo largo de toda la gestión, hasta hace aproximadamente 2 semanas que comenzaron a despilfarrar reservas por el orden del 12%. Claro, claro. Ahora, para usted entonces el Banco Central ha perdido autoridad en el mercado, digo, ahora es como que no le creen. La autoridad del mercado del Banco Central es como la volatilidad de un activo financiero, va y viene. En este momento lo que uno ve es que el mercado no le cree al Banco Central. ¿Puede el Banco Central recuperar credibilidad? Sí que puede recuperar credibilidad, por supuesto que puede hacerlo. ¿Tiene las herramientas? Y tiene las herramientas, pero las herramientas pierden coyunturalmente capacidad de respuesta, como vimos en el día de ayer, que intervino durante el curso de la mañana y casi al final de la jornada cambiaria
el Banco Central se retira en una estrategia que hasta ahora ninguno de los operadores financieros especializados en esto, ninguno de los economistas, ninguno de los analistas de política monetaria han podido explicar respecto de qué grado de coherencia guardaría ese tipo de intervenciones. Entonces sí, el mercado financiero le está perdiendo credibilidad al Banco Central porque fundamentalmente ve el dato de el movimiento de la inflación, las expectativas del REM están indicando que el Banco Central no logra cumplir su propia meta, y ya no por un desvío de 1 o 2 puntos, sino que ya está casi en el orden del 23% la proyección a fin de año. Sí. Ayer sorprendió, porque en el medio de esta economía caliente, que las expectativas hayan cambiado, que están hablando ya de una inflación del 22% para fines de este año y crecimiento cero de la economía para el próximo trimestre, digo, eso también ayer dio una señal, digamos, de realidad caliente, ¿no?, en la economía. Claro, y explica que el mercado le está diciendo en la cara al Banco Central que su intervención en el tipo de cambio tiene que ver con una política antiinflacionaria. Y ahí viene la gran confusión, porque el gobierno y el Banco Central ha sostenido que las metas de inflación son su instrumento de política antiinflacionaria a través de la suba de la tasa de interés, y lo único que ha logrado esto fue impactar en el salario de los trabajadores, retrasar la capacidad de compra del salario de los sectores de la clase media, los sectores vinculados al mundo del trabajo, y la inflación no paró, la inflación siguió creciendo. Entonces el gobierno, cuando ve que esto sucede, llama a la reunión de los expertos de economía del gobierno del 28 de diciembre y dice: vamos a empezar a usar una estrategia distinta, vamos a empezar a relajar la tasa de interés porque hay que darle un poco de motor a la economía. Esto obviamente no aguanta la presión inflacionaria, y ahí el Banco Central cambia de estrategia sin decirlo y empieza a hacer política antiinflacionaria a partir de la intervención en el mercado de cambios, que es básicamente lo que dijo que no iba a hacer durante todo el gobierno y lo que dijo que no iba a hacer durante toda la gestión. Y el mercado, cuando pone el REM en 22%, le está diciendo: usted cada vez que vende no está tratando de controlar el tipo de cambio porque sí, sino que está tratando de hacer política antiinflacionaria. Entonces, y esto no está ni bien ni mal, el problema es que el gobierno hace justamente lo que dijo que no iba a hacer, y lo hace en un contexto de indefensión frente a la desregulación y al movimiento de flujos de capitales internacionales, porque hay por lo menos algunos elementos que yo creo que son claves para pensar esto, que tienen que ver, además de la suba de la tasa de interés internacional. En la Argentina la desregulación cambiaria llevada adelante por este gobierno implicó la eliminación de encajes para el ingreso de capitales especulativos, la no obligación de liquidar el contravalor de las exportaciones. Hoy hay aproximadamente, se conoció ayer un dato chiquito de 5.000 millones de dólares vinculados al agro que podrían liquidarse y ayudar a frenar un incremento de la corrida. No hay más criterios para el seguimiento estadístico de las operaciones de cambios. Los bancos han eliminado también la posición general de cambios. La operatoria cambiaria está libre de horarios. Entonces hay una serie de modificaciones que se hicieron bajo el paradigma de que desregular el mercado de cambios ayudaba a aumentar la competitividad y a bajar el dólar, y fracasaron esas medidas. Pedro, ¿qué tal? David Cufré te saluda, buen día. David, ¿qué tal? Vos decías, el Banco Central está en una trampa, ¿no? Evidentemente, si le hubo un aumento del dólar del 12% en 10 días, si perdió más de 5.300 millones de dólares de reservas, si aumentó 6 puntos la tasa de interés de un plumazo sin que tuviera ningún efecto, uno ve que está bastante pisoteado. Vos decías, está en jaque el Banco Central. Acá la pregunta es, ¿cómo salís de esa trampa si vas a seguir con las mismas políticas? Porque si el Banco Central sigue con esta libertad, esta desregulación cambiaria y financiera, si sigue por el mismo camino, no veo que la situación pueda cambiar, sino más bien tenderá a empeorar. Digo, esa es mi perspectiva. ¿Cómo lo ves vos? A ver, el Banco Central puede hacer dos cosas. Puede seguir operando en el mercado de cambios con venta de reservas. Lo puede hacer, puede vender todas las reservas. Ningún Banco Central haría algo parecido a eso, tampoco. Pero el problema de fondo que tiene que resolver en parte el Banco Central y en parte el gobierno es cambiar el esquema de generación de divisas
que se necesitan para cubrir el rojo de cuenta corriente del país, porque si un país está necesitado de financiamiento externo, como es el caso de la Argentina, producto de el modelo que ha seguido el gobierno, hay una necesidad de financiamiento del orden de 30.000 millones de dólares en un contexto donde, producto también de la desregulación del mercado de cambios y de la apertura al libre ingreso de importaciones, el balance cambiario de la Argentina y el balance de cuenta corriente se invirtió y hoy tenemos que salir a buscar dólares para cubrir el rojo financiero. En ese contexto, si el país no genera una política autónoma para cubrir el rojo de cuenta corriente, los mercados, cuando hay suba de tasa de interés, se retiran y no prestan el financiamiento que se necesita, la cuestión se complica. ¿Cómo se resuelve esto? Y bueno, obviamente es una respuesta que requiere de una coordinación mucho más profunda de políticas, pero creo yo que hay dos cuestiones centrales que el Banco Central tiene que tomar nota, y una es recuperar la autonomía y la regulación sobre el manejo de la cuenta de capital, fijar controles al libre ingreso y salida de capitales. Y cuando uno dice controles no está diciendo, vamos a ponerle a los que compran dólares una restricción para que operen. No es eso. Es regular el libre ingreso y salida de capitales como hacen todos los países del mundo que tienen sobre todo vulnerabilidades en el sector externo, y esto no lo digo yo, lo dice incluso el Fondo Monetario, tiene documentos donde dice cuidado, porque en los países emergentes la regulación del mercado de cambio es fundamental para evitar justamente los bandazos que estamos viendo en estos días. Ese es un punto. Y el segundo punto que creo que es esencial es que el Banco Central tiene que recuperar la orientación del respeto a los objetivos de la Carta Orgánica, que marcan que la función de los bancos centrales es promover el empleo con inclusión social y generar estabilidad financiera, que esto es lo que ha perdido, porque se habla mucho por estos días de que hay un comité de política monetaria en el Banco Central, y ese comité de política monetaria del Banco Central no está previsto ni siquiera en la Carta Orgánica del banco, es una creación ad hoc que hizo el presidente tratando de emular el funcionamiento de otros bancos centrales que sí tienen previsto en su Carta Orgánica la creación de este tipo de organismos. Entonces, lo que tiene que hacer el banco es dejar de emular otros modelos de bancos centrales que funcionan en otro tipo de economías y pensar en el respeto pleno y en el ejercicio de las atribuciones que fija el mandato de la Carta Orgánica. Pedro, muchas gracias. Crédito, este tipo de políticas que hacen a la estabilidad financiera. Está bien. Pedro, muchas gracias. Realmente muy interesante el análisis. Un abrazo y que tenga buen día. Ustedes, por favor. Buen día. Gracias. El doctor Pedro Vizcay, ex miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina, analizando, ¿no?, lo que para él es, bueno, él fue expulsado, ahí está también, por el presidente del Banco Central. Era un director de la oposición y cuando quisieron poner todos del mismo pensamiento, ahí también están las consecuencias. El único nombrado por concurso de todo el directorio, el único nombrado por concurso lo echaron sin mucha explicación. Gustavo Silvestre en Radio 10.